grabar por acá. Eh, bueno, ahorita viene una parte que es un poquito más teórica, ¿verdad? Es acerca de generalidades de la ingeniería topográfica. Eh, Van a ver un poco de conceptos por ahí, algunos, todos van a estar relacionados, obviamente, pero algunos un poquito más separados de otros, o sea, vamos a ir haciendo como cortes. Entonces, para que no se enreden mucho, ¿verdad? Porque esa es como la temática de las generalidades en sí o definiciones básicas, se los puse por acá para que no se vayan perdiendo. Entonces, vamos a ir viendo primero conceptos generales, como segundo paso, distancias, direcciones, ángulos y coordenadas, que son los elementos base que utilizamos nosotros en el quehacer de la ingeniería topográfica. Luego pasamos a equipos topográficos, por ahí me equivoqué con los números, ahora se los cambio. Eh, los errores, que son los tipos y las fuentes, que son cosas diferentes. El uso de escalas, que son las batimetrías y qué es la hidrometría. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Iniciando con la topografía, ¿alguno tiene idea o se le viene a la mente algo acerca de topografía? ¿Qué es? ¿O han escuchado o han visto a alguien o han ido a medir con alguien? Porque a veces hay gente que ha tenido esas experiencias. Nadie sabe. Yo sí fui a medir una vez, pero fue hace mucho. Y Ajá. bueno, yo tenía como, no sé, como 15 años, entonces como que entendía, pero no, demasiado raro. Nada más se paraba ahí de asistente. Lo llevaban a machetear. A limpiar, a limpiar. Ajá. Sí. Ok, eso es un acercamiento a la topografía. ¿Alguien más? ¿Tienen idea de lo que es la topografía? ¿De qué hacemos nosotros? Una idea. No sé, como observar y medir el terreno, más o Ah, menos. ujú. Es una de las ramas que hacemos, exacto. En la definición básica, ¿verdad?, de la topografía, es que es una ciencia, una disciplina que va a encargarse de medir o determinar las posiciones relativas o absolutas de ciertos puntos sobre la Tierra, ¿verdad?, de ciertos puntos que queramos medir sobre la Tierra. Y posteriormente va a representar estos puntos sobre la superficie terrestre, ¿verdad? Otra definición que viene ahí es que estudia métodos y procedimientos para hacer mediciones sobre superficies físicas y posteriormente se analiza e interpreta esta información a una escala determinada, ¿verdad? Esto es como una definición súper básica de lo que hacemos. En general se dice que la topografía es determinar la forma de la Tierra. Eso es como la definición básica, 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 ¿verdad? Es la representación de la forma de la Tierra, ¿verdad? De eso se encarga. Dentro de la ingeniería topográfica, ahora al final de la presentación les voy a mencionar algunos de los alcances que puede tener la ingeniería topográfica y a lo largo del curso les voy a estar enseñando algunos ejemplos de lo que nosotros hacemos para que ustedes sepan también lo que pueden pedir. ¿Por qué? Porque a veces ustedes como ingenieros civiles no saben hasta dónde llega el alcance de la ingeniería topográfica y tal vez conocer este tipo de representaciones, este tipo de finalidades, les puede ayudar a saber qué pueden solicitar y les va a servir de muchísimo en sus trabajos, ¿verdad? Em, Dentro de la rama de la ingeniería topográfica se encuentra la rama de lo ambiental, de la agrimensura, una rama muy importante de legislación por ahí, geomática, geodesia, gravimetría, metrología, hidrometría, avalúos, sistemas de información geográfico, construcción,
sensores remotos, fotogrametría. Por aquí me hacen falta, ¿verdad? Ponerles aquí en la pantalla, inclusive. Cada una de estas ramas, en su mayoría la vamos a ir viendo en las semanas que siguen, ¿verdad? Entonces vamos a meternos un poquito en la parte de agrimensura, nos vamos a meter un poquito en la parte de geomática, en la parte de geodesia el día de mañana, en la parte de aerometría hoy. Nos vamos a ir metiendo un poquito, como metiendo la cabeza para saber qué es cada una de estas cosas y cada una de las ramas. Porque a veces pensamos o tenemos una idea errónea que el topógrafo o la topógrafa llega y solo mide terrenos, ¿verdad? Solo mide los linderos de un terreno y solo hace planes de catastro. Y esto no es cierto, ¿verdad? Eh, Realmente esto no es cierto. Vean todas las ramas que tenemos por acá, que tal vez sean desconocidas para ustedes hasta el momento y para muchas personas también, en las cuales nosotros nos podemos desempeñar. Dentro de la ingeniería topográfica hay un flujo de procesos que se sigue, ¿verdad? Casi que siempre. En algunos trabajos, obviamente, casos especiales o excepciones también, pues pueden variar un poquito los pasos, pero normalmente hay un flujo de procesos, ¿verdad? La primera es la adquisición de los datos, pueden ser mediante bases de datos que ya existan, puede ser mediante plataformas o sistemas que genera el mismo estado para que nosotros consultemos, puede ser yendo al campo y midiendo esta información. Una vez que tenemos estos datos, llega la parte del procesamiento. Hay que ajustar los datos, hay que rotar, escalar, representar, descargar los datos, etcétera, ¿verdad? Posteriormente sigue la etapa del análisis de los datos. ¿Ok? Entonces, en esta, cuando ya tenemos todos los datos montados, el dibujo generado, empezamos por el análisis. Ahora sí, ¿qué nos dice esta información? ¿Qué podemos sacarle el jugo a estos datos? Y por último, la generación de entregables, ¿verdad? Pueden ser entregables a nivel digital o a nivel físico. Actualmente ya casi los entregables a nivel físico no se dan, ¿verdad? Pero sí entregables a nivel digital. Eh, Pueden ser imágenes aéreas, pueden ser nubes de puntos, pueden ser modelos de elevaciones, pueden ser curvas de nivel, pueden ser perfiles o secciones transversales, pueden ser informes completamente formales o pueden ser informes rápidos, etcétera, ¿verdad? ¿Cuál de estos flujos, bueno, más bien, cuál de estos procesos creen ustedes que es el más importante? ¿La adquisición, el procesamiento, el análisis o la generación de entregables? ¿Cuál creen que sea de las partes más importantes? Yo diría que la adquisición. La adquisición. ¿Alguien piensa de otra manera? Yo también digo que la adquisición, porque si uno quiere malos datos, entonces procesa datos que no son correctos, analiza datos que no son correctos y genera entregables incorrectos también. Entonces, no sé, muy fuerte. ¿Alguien más? Ok. Realmente la adquisición y el análisis de los datos son como las etapas primordiales. La adquisición, y se los digo por dos cosas. Para mí, el análisis de los datos es el más importante de todos. ¿Ok? ¿Por qué lo digo de esta forma? Yo entiendo el punto de vista de ustedes, está súper bien, está perfecto, que el análisis de la adquisición de los datos, si traemos los datos eh, desde el inicio malos, todo va a estar malo, ¿verdad? Pero se supone que ya nosotros pasamos por una serie de filtros, por una serie de estudios, por una serie de investigaciones y por conocimiento en el cual la adquisición de los datos ya es una etapa sencilla,
por decirlo de alguna manera. Es algo que pasa a ser como trivial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ir yo con este equipo que tenemos aquí a la construcción y estar tomando los datos no es lo más difícil de mi trabajo, porque tal vez, por ejemplo, yo puedo subcontratar a otra persona a la cual tenga confianza, por supuesto, no voy a mandar a nadie ahí que yo considere que no tiene la capacidad ni la calidad para hacerlo. Puedo subcontratar a alguien que esa persona vaya y traiga los datos correctos. Sin embargo, para el análisis de los datos yo no puedo subcontratar a nadie y es algo que a mí no me enseñan, que yo no salgo aprendido de la universidad del todo. A uno le enseñan obviamente las herramientas pero el análisis de los datos se da en cada uno de los casos, ¿verdad? Porque cada caso es diferente. Entonces, por eso les digo que me parece la más importante bajo mi punto de vista, que es el análisis de los datos. Porque si nosotros analizamos los datos y decimos que, no sé, que un talud tiene una pendiente de tanto, que tiene una elevación inicial y final de tanto, y que el perfil es tal, y que no sé, me estoy inventando por ahí, y qué tal y toda la otra cosa, ¿verdad? Si yo le digo una implicación al cliente acerca de algo que tiene que ver con el análisis, ahí sí a usted le van a echar la culpa de todo, ¿verdad? Y como decía antes, esto es un negocio y cada quien va a ver qué pasó, ¿verdad? Entonces, la parte de adquisición de datos, importantísima también, siento que es una parte más trivial. Vamos al campo, medimos o vamos con otra persona que nos ayude a medir, pasamos, no sé, tantos días en el campo y traemos los datos. Sin embargo, lo que, lo que genera que mi trabajo tenga valor es este análisis de los datos, ¿verdad? Que es cuando yo empiezo a definir qué significa que este dato sea tal número y qué significa que este dato sea otro número, porque al final de cuentas el cliente lo que necesita saber es eh, pues su posición a la hora de solucionar un problema, porque cuando nos llaman a nosotros como ingenieros, y ustedes también, a todos los ingenieros, nos llaman como un problema. Nunca hay algo como que quiero hacer algo preventivo, ¿verdad? Casi que nunca es ese caso, casi siempre hay un problema y nos llaman para buscar una solución. Y esa solución solo la podemos dar mediante el análisis de los datos. La parte de la adquisición es algo que ya incluimos dentro del proceso, ¿verdad? El procesamiento de los datos es algo que es algo como estándar, ¿verdad? Tengo que hacer esto, esto, esto y esto para lograr esto y ya. Pero el análisis de los datos no hay un resumen, no hay una Biblia que me diga, ¿verdad? Que tengo que aplicar para cada caso porque todos son diferentes. Y ahí es donde viene la parte compleja y la parte de criterios y de poder yo defender con respecto a mis datos y a mi análisis lo correcto, ¿verdad? Y la parte de la generación de entregables es realmente la visualización, que muchas veces es muy importante, obviamente, cómo uno genera los entregables, ¿verdad? No es lo mismo generar un entregable que se vea más llamativo, ¿verdad? Tal vez como una imagen, con nubes de puntos o con superficies, que un dibujo que tenga solamente líneas, ¿verdad? En cuanto también a llamar la atención de inversionistas o de gerencia más alta, ¿verdad? Que a veces no entienden muy bien la parte más técnica y hay que tratar de convencerlos con algo que se vea visualmente más bonito, ¿verdad? Entonces ahí entra también la parte de la importancia en la generación de entregables. Nosotros, para poder, en la parte de adquisición de los datos, valga la redundancia, adquirir estos datos en el campo, hacemos una serie de procedimientos, ¿verdad? ¿Cómo se le llaman a esos procedimientos? Levantamiento topográfico. Entonces, cuando ustedes escuchen que andan haciendo un levantamiento, es cuando se están haciendo una serie de operaciones, una serie de procedimientos
para hacer el proceso de adquisición de datos o de medición. Entonces, determinamos la posición de los puntos en el terreno con respecto a un sistema de referencia, un sistema de coordenadas que está previamente establecido, y posteriormente lo vamos a analizar y lo vamos a representar de una forma gráfica para que se logre entender por todos, ¿verdad? Hay tres tipos de levantamientos fundamentales: el planimétrico, el altimétrico y el taquimétrico. El planimétrico va a ser el que solo describe características en X y en Y. Veanlo en temas de coordenadas, ¿verdad? En horizontal y vertical. El Z ya es otro tipo de levantamiento, ¿verdad? La elevación. ¿Cuál es el levantamiento que solamente toma en cuenta la elevación? Los levantamientos altimétricos, ¿ok? Entonces ahí tomamos en cuenta las alturas. Y los levantamientos taquimétricos son los tipos de levantamientos que toman en cuenta tanto el X y el Y, que me va a definir la posición de un punto, la ubicación de un punto en el espacio, ¿verdad? Y también, además, la altitud de ese punto sobre el espacio también, ¿ok? Entonces, planimétrico, solamente la posición en X y en Y. Altimétrico, solamente la cota o la altitud en Z. Y el taquimétrico, las dos, ¿ok? La posición y la altura. En el siguiente tema que vamos a ver es lo de distancias, direcciones, ángulos y coordenadas. Si nosotros tenemos como esto, como 3 puntos en el espacio, ¿verdad? ¿Cómo definimos dónde están posicionados? Porque recuerden que yo les he pasado diciendo ahorita, como en 3 presentaciones, perdón, en 3 diapositivas les he dicho que en la topografía determinamos la posición de un punto, pero mediante qué determinamos esa posición, cómo lo podemos representar, pues mediante un sistema de referencia, mediante ángulos, distancias o coordenadas, ¿verdad? A partir de un punto en específico de referencia, enviamos o medimos más bien un ángulo y una distancia o una coordenada. Si nosotros tenemos un ángulo y una distancia, podemos pasar coordenadas, o si tenemos coordenadas, podemos pasar a ángulos y distancias si es necesario o si es requerido. Por eso les pongo aquí este sistema de referencia X y Y para que tomen en cuenta que siempre nuestros levantamientos están referidos a cierto sistema de referencia y que puede ser tanto en coordenadas como en ángulos y distancias. ¿Okay? Cuando nosotros medíamos con equipos un poquito más convencionales o tradicionales, casi siempre se medía con ángulos y distancias, ¿verdad? Así se tomaban las posiciones de los puntos. Actualmente, con los equipos más modernos, normalmente trabajamos con coordenadas, a menos de que sea, por ejemplo, marcar unos ejes de una casa, por ejemplo, ¿verdad? Ahí ya casi siempre se utiliza ángulos, pero normalmente tenemos las coordenadas de los puntos. ¿Con qué sistemas de referencia utilizamos? Pues hay sistemas de referencia a nivel nacional, a nivel internacional y sistemas de referencia arbitrarios que nosotros podemos inventar en el momento y después podemos llevar ese levantamiento a otro sistema ya nacional, por ejemplo. Esto lo vamos a ver el día de mañana, lo de los sistemas de referencia. Sin embargo, quiero que tengan en mente que eso existe. Por aquí tengo la definición de coordenadas rectangulares para que yo sé que todos conocemos que es una coordenada, pero no está de más definirlo por acá, que las coordenadas rectangulares de un punto determinan la posición del mismo con respecto a un par de ejes de referencia, ¿verdad? En la parte de las distancias, muchas veces, y más que todo en levantamientos un poquito más convencionales, se necesitaba simplemente saber cuál es la distancia entre un punto y otro, ¿verdad? Porque por un lado podíamos saber los ángulos en los que estaban de un punto referido a otro, pero necesitábamos saber las distancias. Entonces,
¿Cuáles metodologías de medición de distancias han existido o existen todavía? Métodos más convencionales y métodos más electrónicos, ¿verdad? Dentro de los métodos más convencionales es simplemente la medición con cinta, y ahorita vamos a ver qué otros tipos existen, que es, por ejemplo, medición con pasos, que es algo muy estimado, ¿verdad? Medición con cinta o medición, por ejemplo, también con cinta y algunos otros equipillos por ahí que vamos a ver ahorita. Este tipo de mediciones o de métodos convencionales se han dejado de utilizar mucho, ¿verdad? O se utilizan solamente si es como algo muy estimado, ¿verdad? Para darnos una idea, por ejemplo, el paso promedio. Con el paso nos damos una idea de cuánto hay de una distancia a otra. Sin embargo, obviamente la cinta métrica se sigue utilizando y se seguirá utilizando hasta que, no sé, porque realmente, aunque ahorita hayan cintas digitales, ¿verdad? De distanciómetros, que se les llama, se sigue utilizando la cinta física, ¿verdad? Entonces, vean que todavía podemos utilizar estos métodos. Dentro de los métodos electrónicos existen lo que les mencionaba ahorita, que es como esta cinta electrónica que se llama distanciómetro. No sé si lo han visto, que es una cajita, se utiliza mucho en los avalúos, ¿verdad? Es como una cajita así chiquitita, simplemente la pegamos a la pared y esta tira un láser a la otra pared o a la otra infraestructura que necesitamos medir la distancia, y esto nos dice cuál es la distancia de un punto a otro. No nos da más información que solamente la distancia. Si queremos medir otro tipo de cosas, ya necesitaríamos de otros equipos. Dentro de los métodos electrónicos, por supuesto, que van a estar los equipos topográficos de más alto nivel y de más alta tecnología actualmente, ¿verdad? O sea, yo puedo sacar, ahorita vamos a ver cuáles son estos equipos que existen actualmente, pero les hablo de una estación total, que es mediante la cual vemos así, o un equipo GPS, ¿verdad? Podemos conseguir estas distancias. De igual forma, si medimos cada punto o medimos el ángulo o las coordenadas de cada punto y descargamos los datos y los ponemos dentro de un programa como lo es el AutoCAD o el CivilCAD, entonces ahí podemos con un comando, ¿verdad? Simplemente saber cuál es la distancia entre un punto y otro. Ya no necesitaríamos, como decir, medir la distancia específica en el campo y saberla en el campo, sino que simplemente nos vamos con ciertos datos a la oficina y ahí medimos mediante un programa cuánto es este dato, ¿verdad? Dentro de las mediciones de distancias por métodos convencionales, que de hecho estas prácticas se siguen haciendo dentro de la universidad como un tema de entender los conceptos, ¿verdad? Eh, Hay dos prácticas, y esto está dentro de la práctica número 1 que dimos hoy en la mañana dentro de la carta al estudiante, que es la medición de distancias y la medición del paso promedio. Si hablamos de medición de distancias, podemos saber que existen distancias inclinadas y distancias horizontales, ¿cierto? Como que si lo viéramos como si fuera un triángulo, ¿verdad? Esta sería la distancia horizontal y la hipotenusa, claro, sería mi distancia inclinada, ¿verdad? Y esta sería la elevación que hay entre un punto y otro, ¿verdad? Si lo ven desde este punto de vista, como que si fuera un rectangulito, un triangulito, vean cómo se parece a esta parte de aquí, ¿verdad? A cómo está un terreno completamente inclinado y como lo están midiendo en este dibujo que ven acá. Eso sería como se hacía para medir las distancias horizontales y las distancias inclinadas. Voy a tratar de explicarles el procedimiento así. A veces cuesta un poquito más entenderlo si no lo ven en el campo, pero voy a tratar de explicárselo de la mejor forma posible. ¿Qué
equipo vamos a necesitar si nosotros necesitáramos medir distancias inclinadas y distancias horizontales? Si tenemos que medir distancias inclinadas, simplemente con una cinta métrica, con una cinta de 30 metros de tela, si se necesitara, se mide desde un punto A hasta un punto B, ¿verdad? Y listo, ya tenemos la distancia inclinada, ¿verdad? Que sería como la hipotenusa del triangulito. Ahora, diferente es la historia si nosotros necesitamos medir una distancia horizontal, porque ¿cómo sabemos si lo que estamos midiendo está completamente nivelado, ¿verdad? ¿Cómo lo sabemos? Para eso necesitamos otras cosas, no solamente la cinta. Vamos a necesitar ayuda de algo que se llama, por aquí se los enseño, que se llama nivel de mano, y la ayuda de algo que se llama plomo o plomado. El nivel de mano, aquí arribita tiene un nivel como los, no sé, la mayoría de personas han visto un nivel de construcción, un nivel de casa, ¿verdad? Que tiene una burbujita que uno la pone dentro de dos lineecitas y dice que está nivelado, ¿verdad? Ese nivel lo tiene el nivel aquí arriba, ¿verdad? Y nosotros observamos por medio de este lado y vamos a ver, bueno, la realidad como observar por un anteojo, ¿verdad? Por un lente cualquiera. Y vamos a tener, vamos a ver si los puedo dibujar aquí, vamos a tener como decir 3 rayitas, como así, y una que va a venir como para abajo. Y también se va a formar una burbujita, que es la misma que vemos aquí arriba del nivel. ¿Ok? Entonces, si esa burbujita está acá, quiere decir la mitad de arriba de la línea del centro y la mitad de abajo de la línea del centro, significa que está nivelado. ¿Cómo yo voy a ver si la burbujita sube o baja? Simplemente nosotros tratamos de poner este nivel de mano lo más nivelado posible en sus manos y lo van a ver y lo van a subir o bajar hasta que la burbujita esté en medio de esta rayita del centro, como lo vemos aquí. ¿Ok? Y ahí sabemos que está nivelado. Pero ¿cómo hacemos para poner este hilo aquí y este otro hilo aquí? Una persona va a estar aquí y otra persona va a estar, por ejemplo, aquí, en estos tramos. Y vamos a ir midiendo lo que tenemos que medir total, lo dividimos en tramos. Si ustedes ven, aquí hay 3 tramos, ¿verdad? Entonces puede ser aquí el tramo A, ¿cómo cuesta escribir con esto? El tramo A, aquí puede ser el tramo B y el tramo C. Entonces, una persona se va a localizar en el inicio del tramo A y se va a localizar otra en el inicio del tramo B, ¿verdad? O en el final de la A. Y cada una de esas personas va a tener como un jalón, que es una, como decir si ustedes vieran un palo de escoba, por decirlo así, para que se imaginen, con una punta de hierro, ¿verdad? Y ustedes lo van a aplomar, ¿verdad? Van a tratar de mantenerlo lo más recto posible y esa persona que está en el inicio del tramo A va a observar con el nivel de mano y con la cinta a la otra persona que está aquí. Vamos a ver. Voy a enseñárselos por acá. A la otra persona que está en este tramo. Vean que esto que se ve así dobladillo es como que si fuera una cinta de medición, como en corriente. Entonces esa cinta se pone en el tramo A, la sostiene la persona que está viendo con el nivel de mano y con la cinta la sostiene y la otra persona la va a sostener en el otro lado o en conjunto con la plomada para que se observe que están sobre el punto y que la cinta no se haga ni para arriba ni para abajo. ¿Cómo saben si la cinta va más para arriba o más para abajo? La persona que tiene el nivel le va a decir suba o baje la cinta hasta cierto punto, hasta donde esté completamente nivelado. Entonces eso es como
un estira y encoge, por decirlo de alguna manera, porque la persona que tiene el nivel de mano tiene la responsabilidad de decirles, bueno, está nivelado mi nivel, ahora usted va a subir o bajar la cinta. ¿Y para qué utilizan la plomada? Para que esté exactamente sobre el punto. La plomada es como un mecatito que tiene abajo esta estructura de acá, ¿ok? Y eso es pesado, obviamente, y lo que hace es generar la línea, decirnos por dónde es la línea de la gravedad en cierto punto, ¿verdad? Entonces va a estar completamente aplomado, como le decimos, va a estar completamente recto y nos va a permitir saber hasta qué punto específico es la distancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí en cada uno de los finales e inicios de los tramos va a haber un taquito, es decir, como una estaquita de madera. Y nosotros nos vamos a colocar sobre el centro de esa estaquita de madera. Si nos pasamos más allá de esa estaca de madera, estaríamos midiendo, por ejemplo, hasta aquí, y ya la medición estaría incorrecta, o estaríamos midiendo por acá. Entonces vean que haciendo uso de todos estos pequeñas herramientas, pues se puede medir esa distancia inclinada y esta distancia horizontal, ¿verdad? De forma más convencional. ¿Nosotros hacemos esto en el campo ahorita? No. ¿Por qué? Porque existe ahora la medición electrónica, ¿verdad? Entonces, la medición electrónica simplemente medimos un punto, medimos el otro y sacamos si queremos la medida o la distancia inclinada o la distancia horizontal, ¿ok? Normalmente nosotros casi nunca utilizamos distancias inclinadas, casi siempre utilizamos las distancias horizontales en las mediciones, ¿ok? Otra de las mediciones por métodos convencionales que tenemos es la medición de paso promedio. Y les voy a decir que esto es una excelente forma de darnos una idea de cuánta distancia hay desde un punto a otro. Por ejemplo, si yo digo, bueno, necesito que me haga puntos ahí, más o menos cada 3 metros, ¿verdad? Más o menos como dice la gente. Eh, si nosotros no tenemos nada con qué medir, yo no voy a estar midiendo cada vez con una cinta, ¿verdad? Podemos utilizar este tipo de medición. ¿Qué se hace? Es algo muy sencillo que inclusive cada quien lo puede hacer en su casa si quisieran hacerlo. Ustedes ponen un punto A y ponen un punto B en un terreno lo más plano posible, ¿ok? Y la longitud ustedes la escogen. Normalmente nosotros si lo hiciéramos en la universidad, lo haríamos, por ejemplo, de 30 metros. Entonces, escojo de cuánto de largo quiero ese tramo. La persona va a caminar desde el punto A hasta el punto B y se va a devolver 3 veces, ¿ok? Ida, vuelta, ida, y a veces inclusive hasta lo hacen 4 veces de vuelta. Entonces, una vez que yo hago ese recorrido, yo voy a ir apuntando cuántos pasos generé yo desde el punto A hasta el punto B. Esos pasos no pueden hacer pasos gigantes, ¿verdad? Porque hay gente que camina diferente y trata de caminar más despacio o más pequeñito el paso o más grande el paso. Y de eso no se trata. Se trata de saber cuánto mide el paso de ustedes, ¿verdad? Entonces, cada paso mide tanto. Entonces, si yo necesito saber que cada 3 metros tengo que poner un punto, entonces yo ya sé que mi paso mide, no sé, que mi paso mide 50 centímetros. Entonces yo ya sé que si doy, no sé, 3 pasos y medio, ya más o menos me acerco al valor que necesito, por ejemplo, ¿verdad? Entonces la persona camina del punto A y B, hace esas repeticiones caminando como normalmente camina. Y apunta cada vez que hace el recorrido, apunta la cantidad de pasos. ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos esos 3 o 4 recorridos de pasos? Inclusive se puede hacer la cantidad de recorridos que ustedes deseen, porque al final se realiza un promedio. Entonces, la cantidad de pasos entre el número de recorridos, ya obtienen el promedio de pasos que ustedes dieron, un promedio de cantidad de pasos.
Una vez que yo ya tengo este promedio, yo voy a aplicar esta formulita muy fácil, que es una división solamente, que es la distancia que yo recorrí, es decir, cuánto mide desde A hasta B, en nuestro caso eran 30 metros, entre el número de pasos promedios que me dio. Entonces, si me dieron, no sé, 30 metros y los pasos me dieron que di 10 pasos, entonces yo voy a hacer, o 100 pasos, por ponerles cualquier ejemplo, entonces yo voy a hacer esa división y ya yo voy a saber cuánto mide mi paso promedio, ¿verdad? Y puedo utilizarlo para esa estimación de las distancias. Estos son parte de lo que es la práctica 1 que les comenté, que nosotros normalmente hacemos en el campo, pero por ahora se los voy a explicar así. Aparte de que son métodos ya más convencionales, que no utilizamos tanto, viéndolo de esta manera, yo creo que ya es sencillo de entender. Como les digo, el que se me hace muchísimo más como utilizable fácilmente es este de paso promedio, que ustedes inclusive lo podrían utilizar, ponerlo en práctica. El resto de las mediciones de distancias las vamos a ver con respecto a los equipos topográficos, ya algo más electrónico, más tecnológico, ¿verdad? En cuanto a los ángulos y direcciones, tenemos como dos tipos en cada uno, ¿verdad? En la topografía normalmente utilizamos dos direcciones, que son los rumbos y los azimutos, ¿verdad? Que son como que si los viéramos como un tipo de ángulo, ¿ok? Y dentro de los ángulos horizontales y los ángulos verticales o cenitales. Ustedes saben que, por ejemplo, un ángulo está compuesto pues por una línea de referencia y por una distancia angular, ¿verdad? Y eso va a generar un sentido de giro. Puede ser positivo o puede ser negativo. Después esto nos va a servir lo del sentido de giro para que ustedes lo vean. Dentro de los ángulos horizontales, ustedes van a estar los ángulos internos, los ángulos externos y los ángulos de deflexión. ¿Ok? Estos no se los voy a ir explicando específicamente la metodología de obtenerlos porque cuando veamos el teodolito lo vamos a ver y ya de forma presencial lo van a entender mejor. Pero si ustedes observan un polígono como este, si estuviéramos midiendo los ángulos internos, es exactamente lo mismo como lo hemos visto en matemáticas, ¿verdad? Los ángulos internos de una figura. Si estuviéramos midiendo los ángulos externos de una figura, pero si estuviéramos midiendo los ángulos de deflexión, son los ángulos que se miden a partir de la prolongación de la línea hacia atrás, que sería, por ejemplo, esto. Si yo prolongo este lado de esa figura, de aquí a aquí, yo podría obtener mi ángulo de deflexión. De igual forma, si prolongo este este lado de la figura, y yo mido de aquí a aquí, obtengo este otro ángulo de deflexión. Las direcciones. Dentro de la topografía es esencial conocer este tipo de definiciones acerca de la diferencia entre rombos y azimuth. Yo no sé si ustedes en algún momento han visto un plano de catastro. Todos, o la mayoría, casi el 99% de donde ustedes viven, tienen un plano de catastro asociado al terreno donde viven. Entonces, cuando veamos igual la parte de planos de catastro, van a ver que arribita hay un cuadrito en el cual se muestra ciertas medidas angulares y ciertas medidas en distancia. Estas medidas angulares van a estar ya sean rumbos o ya sean azimuth. Si los planos son mucho más nuevos, van a estar ya en coordenadas. Sin embargo, la mayoría están en azimuth y rumbos. Entonces, cuando ustedes observen ese tipo de documentos, ya van a poder entender de qué se trata todo esto, ¿verdad?
Los rumbos son un tipo de ángulo, aquí le llamamos como direcciones, pero igual son un tipo de ángulo horizontal, ¿ok? El rumbo es un ángulo horizontal medido desde una línea de referencia hasta una línea deseada, ¿ok? Y tienen diferencias muy marcadas entre los rumbos y los azimut. ¿Por qué? El azimut es un ángulo horizontal de igual forma, pero que sigue el sentido de las manecillas del reloj. El rumbo no. El rumbo puede seguirles o puede ser hacia el otro lado. Ya lo vemos de forma más gráfica. Y el azimut va medido desde un meridiano de referencia específico que es el norte. Por eso viene esta imagencita aquí que tiene una N arriba y significa que el azimut siempre, siempre, siempre está definido a partir del norte. En cambio, el rumbo puede estar definido a partir del norte o del sur y también del este o del oeste. Aquí en estas imágenes se puede notar como la diferencia que hay entre uno y otro. Vean que en los rumbos lo que tenemos son cuadrantes. Acá vean el 0 y aquí vean el 90. Y aquí vean el 0 de nuevo y aquí vean el 90 de nuevo. ¿Ok? Entonces tenemos cuadrantes de máximo 90 grados. Aquí está un primer cuadrante, aquí está un segundo cuadrante, aquí está un tercer cuadrante y aquí estaría el cuarto cuadrante. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos cuadrantes va a tener una dirección específica. ¿Cuál sería esta dirección? Si estuviéramos en este cuadrante, estaríamos en norte con el este. Si estuviéramos en este cuadrante, estaríamos en sur, este. Si estuviéramos en este otro cuadrante, estaríamos con sur, oeste. Y si estuviéramos en este último cuadrante, estaríamos con noroeste. ¿Ok? Vean que cada uno de esos cuadrantes tiene su dirección específica. Los rumbos no pueden pasarse como van por cuadrantes, no pueden pasarse de 90 grados, ¿cierto? Van de 0 hasta 90 grados solamente. ¿Cómo sé yo en qué cuadrante estoy? Por ejemplo, esta línea azul que vemos en este dibujo. Vean que esta línea azul se empieza a contar el ángulo a partir de esta línea que es como el meridiano de referencia. Entonces, a partir del norte empiezo a contar el ángulo hasta acá. Entonces, ese angulito podría ser más o menos, en este caso yo no sé cuánto es detalladamente, pero podría ser, digamos que más o menos 45 grados, ¿verdad? Noreste, 45 grados noreste. Y por ejemplo, si viéramos esta línea, voy a borrar esto, si viéramos esta línea, más bien la roja que tenemos por acá, si nosotros vemos, tomamos en cuenta igual la línea de referencia, pero más bien la línea viene saliendo en este cuadrante. Entonces, se abre a partir de la línea de referencia, que es la del sur, hacia el oeste, y digamos que también puede ser 45 grados, pero ahora va a ser sur-oeste. ¿Ok? Los rumbos, si lo ven en términos de una figura ya más concreta, no solamente así con líneas, los rumbos hacia atrás y hacia adelante tienen el mismo valor, nada más que con cuadrantes opuestos. Es decir, si yo lo veo este rumbo aquí o aquí, pueden tener exactamente el mismo valor, nada más que aquí va a estar en noreste y aquí va a estar en sureste, ¿verdad? O si lo vemos de esta forma, como lo tenemos ya acá. En cambio, los azimut solamente van a tener un meridiano de referencia o una línea de referencia. Disculpen, que en este caso va a ser el norte. ¿Recuerdan? Que solo está el norte, en el caso de los azimut. Y los ángulos se van a empezar a abrir a partir del norte. Aquí estaría el 0, aquí estaría 90, aquí estaría 180, aquí sería 270 y por último llega hasta 360.
¿Ok? Entonces vamos por cuadrantes, pero avanzando desde 0 hasta 360. En este caso, si es esta línea magenta, por ejemplo, entonces yo iría desde 0 hasta donde termina la línea magenta. Ese ángulo, ¿qué podría ser más o menos el resultado? Por ejemplo, podría dar, si está entre 180 y 270, digamos que podrían ser, no sé, unos 210 grados. Entonces, vean que este valor no tiene ya como esos puntos cardinales de noreste o de suroeste, sino que solamente proviene a partir del norte. Entonces ahí simplemente nosotros pondríamos 210 grados. Ese sería la cifra, digamos. Vamos a ver si encuentro los grados, 210 grados y si tiene minutos y segundos. Porque estos valores de los ángulos se dan en grados hexadesimales, que es lo que estamos acostumbrados nosotros a ver también, que son grados, minutos y segundos. En cambio, en este caso, por ejemplo, la línea azul, el rumbo se vería como norte, el valor, que le habíamos puesto 45 grados, y por último, la otra dirección, que sería el este. Eso sería la línea azul. Si quisiéramos poner, en cambio, esta línea roja, podríamos decir sur, 45 grados, oeste. Hay una acotación con respecto al oeste. Normalmente nosotros no utilizamos la letra O para designar el oeste. ¿Por qué? Porque se puede confundir con el 0. Entonces se utiliza como nomenclatura estándar una W, que significa west, ¿verdad? En inglés. Entonces, si tenemos oeste, ponemos una W. Entonces, vean que a la hora de poner el rumbo, siempre va a venir la primera línea de referencia, que va a ser norte o sur. Como segundo valor va a estar el valor de los grados, minutos o segundos. Y como último valor va a venir la otra referencia, que es el oeste o el este. En cambio, en el azimut solamente viene solito el número, en este caso 210 grados, y si tiene minutos y segundos, entonces se los ponemos también. En el caso de los azimut, el azimut inverso al otro se da sumando o restando 180. Si yo tengo la línea desde A hasta B y más bien quiero saber cuál es el azimut desde B hasta A, yo tengo que sumar o restar 180. ¿Cómo sé cuándo sumo o cuándo resto? Si el valor que tengo aquí, por ejemplo 210, es mayor a 180, entonces le resto 180 a ese valor para hacer el contrario. Pero en cambio, si el valor es menor a 180, yo le sumo 180 para obtener el valor contrario. Esto lo vamos a ver después ya un poquito más aplicado y más práctico. Pero sí, debemos de saber cuáles son estas diferencias entre los azimut y los rumbos. Hasta el momento queda claro y es muy importante que tengan claras las diferencias entre estos dos tipos de angulitos. ¿Queda claro, chicos? Para mí todo claro, profe. Sí, ok. Como tercer punto, viene la parte de los equipos topográficos. Ya les comenté las definiciones básicas y ya les comenté lo que medíamos en el campo. Ahora sí, ¿cómo lo medimos? ¿Con qué equipos lo medimos? Antes vimos un poquito de la parte convencional, cinta métrica, pasos, nivel de mano, plomada, y ahorita viene la parte más tecnológica. Entonces, vean que dentro de los equipos topográficos yo les pongo las herramientas generales que les mencioné antes. Sin embargo, vienen estas otras herramientas. Dentro de este equipo topográfico también por acá debería de ponérselos, que son los drones o UAV. Ok, ahorita lo ponemos por ahí. Los equipos tienen diferentes formas de medir y se utilizan en diferentes ocasiones.
Es decir, si yo quiero medir cierta cosa, debería de utilizar cierto equipo, si quiero medir otra cosa, otro tipo de equipo y así sucesivamente. En resumen, la mayoría de equipos que utilizamos son estos que vemos por aquí. Entonces está la tecnología LIDAR, la tecnología de GNSS, estación total y estaciones robóticas, niveles de precisión, teodolitos y semestaciones, así como por ejemplo los drones. Y para ver si se me queda algo por ahí. Bueno, los equipos que se utilizan ya en en cosas más específicas como en la batimetría y la hidrometría, que yo se los voy a estar mencionando ahorita a final de clase. Estas son las herramientas generales, así generalísimas, que utilizamos en las mediciones. La cinta de tela, ¿verdad? Ya casi todo el mundo la conoce. Es esta cinta de tela. Este es el distanciómetro que les hablaba, que medía a partir de un láser y lo ponemos en la pared, que se utiliza mucho en los avalúos. Como así se ven los tacos, ¿ok? Si son chiquititos, son tacos, y si son grandes o altos, son estacas, ¿ok? Estos son los jalones que les mencionaba anteriormente cuando les expliqué cómo se medían las distancias horizontales e inclinadas. Estos son los jalones. A esto se le llama cinta topográfica. Okay. En esta cinta nosotros ponemos los datos más importantes. Si ustedes ven, por ejemplo, en construcción o en medición de linderos, etcétera, si queremos apuntar ciertos datos, muchas veces los apuntamos en esa cinta o la utilizamos para que las otras personas puedan observar en dónde van los puntos que vamos colocando o los puntos que vamos midiendo. Estas cintas hay de diferentes colores, entonces se utilizan para eso. Esta es una libreta de campo. En esa libreta de campo apuntamos los datos más relevantes, los objetivos, si queremos hacer un croquis, si queremos que alguien nos firme como que si fuera una bitácora de entrega de algunos puntos, etcétera. Aquí apuntamos toda esa información. Esta libreta de campo es lo que ustedes van a tener que comprar individual para las prácticas de campo. Esas libretas pueden ser de pasta dura o de pasta suave, no importa. Y no es una libreta común y corriente con renglones, porque al lado izquierdo tiene como unos cuadritos diferentes, está como en filas y columnas, y al lado derecho tiene espacios para hacer croquis. Entonces no es como un cuaderno común y corriente, ¿verdad? Yo les voy a enseñar cómo se apunta en esa libreta para que lo tengan en cuenta para las prácticas de campo. En el caso de las libretas de campo, anteriormente era un elemento, una herramienta esencial en el día a día, porque anteriormente los equipos que se utilizaban no tenían, como decir, una memoria incorporada o una computadorcita incorporada que pudiera guardar los datos. Entonces, todos los datos que se midieran en campo se tenían que escribir a mano, uno por uno, ¿ok? Entonces, la libreta era esencial. Ahorita, la libreta es una herramienta extra que utilizamos para apuntar información relevante, ¿ok? ¿Por qué? Porque los equipos de nosotros ya guardan los datos automáticamente dentro de su computadorcita adentro y nosotros los descargamos directamente a la computadora. Entonces se vuelve la libreta de campo, se vuelve una herramienta que también es muy buena, pero para apuntar las cosas esenciales que necesitamos saber. Una coordenada muy importante, esas firmas de responsabilidades, los objetivos, las fechas, etc. El mazo, pues que utilizamos simplemente un mazo cualquiera, ¿verdad? Para meter los tacos, las estacas o los clavitos como este. Normalmente estos clavitos, bueno, dependiendo del topógrafo, el topógrafo utiliza diferentes tipos de clavo. Hay unos que utilizamos que se encuentran más o se pueden dejar ahí por el tiempo, así, por muchísimos años y todavía ustedes vienen y están ahí puestos, ¿verdad? Que son clavos específicos de topografía, tienen un puntito aquí en el centro y son muy duraderos.
Y por último, el trípode, ¿verdad? Para cualquier equipo de topografía que nosotros vayamos a utilizar, necesitamos un trípode. Existen trípodes de diferentes materiales, de aluminio, fibra de carbono, de madera, ¿verdad? Y el uso de estos diferentes materiales de los trípodes va a depender, bueno, primero del dinero que cuesten, de la marca, para el tipo de necesidad que ustedes necesiten, valga la redundancia, puede ser que se van a medir con cierto equipo, si van a medir con el otro, si lo necesitan llevar a un lugar más lejos, o, ¿verdad? Pero normalmente se utilizan trípodes de aluminio. Es como lo más frecuente, lo que utilizamos más, porque son trípodes muy livianos, entonces para transportarlos es más sencillo. En nuestro caso, en el curso, uno de los equipos que vamos a ver es el teodolito mecánico. Entonces, ese equipo lo vamos a, y se los voy a explicar muy detalladamente, tanto en la clase como en la clase presencial, porque es uno de los que vamos a utilizar. Sin embargo, para que vean, lo de los primeros equipos que medían angularmente era este, ¿verdad? Este es un tránsito, a este se le llama tránsito y fue de los primeros equipos, vean que parecía como un telescopio, ¿verdad? Y todo lo tenía muy visible, todos los elementos de medición estaban súper visibles con el vernier acá y con esta parte de la medición de ángulos por acá, ¿verdad? Ese tipo de cosas ya, por ejemplo, alguien como yo no lo utilizó. El teodolito mecánico se puede ver como algo así. Mediante el teodolito mecánico igual hay que apuntar todos los datos a mano en la libreta y las observaciones son muy manuales, ¿verdad? Todo lo que usted quiera saber lo puede obtener y con muy buena precisión también, pero todo es manual, ¿verdad? Mecánico, mecánico por completo. Tiene un vernier para poder observar los ángulos verticales y un círculo graduado que nos menciona los ángulos horizontales que hay de un punto a otro. Y mediante lecturas que podemos hacer con este equipo, podemos obtener la distancia horizontal haciendo cálculos con una formulita. Ya con el paso del tiempo, fueron llegando los que son los teodolitos electrónicos, ¿ok? Este era el mecánico, este era el tránsito y este ya fue el teodolito electrónico, que con eso fue como un gran salto tecnológico, ¿verdad? Porque con el teodolito electrónico ya nosotros no teníamos que medir, todo de forma mecánica, sino que ya en la pantallita me tira los valores de los ángulos, ¿verdad? Aunque yo hago muchas cosas, igual me tira los valores en la pantallita y ya yo no tengo que estarlos midiendo, no tiendo a equivocarme en la medición de esos ángulos, ¿verdad? Porque ya me los da automáticamente. Sin embargo, aún con este equipo de teodolito electrónico, se tenían que apuntar los datos a mano en la libreta de campo. Hay un equipo por acá que es muy parecido a este, que se llama semiestación. La semiestación ya es un equipo también electrónico con una pantalla como esta, un poquito más avanzado, pero no guardado tampoco datos. Entonces la semiestación no fue muy utilizada por nadie, muy poquita gente la utilizó y hubo un rango de tiempo muy pequeño en que la gente la compró. ¿Por qué? Porque pasan, la gente se ahorró, digamos, la semiestación porque pasó, digamos, del teodolito electrónico o del teodolito mecánico de una vez a la estación total. ¿Cuál es la diferencia con la estación total? Que la estación total se ve algo como así. La mayoría de gente la ha visto, ¿verdad? La famosa que le dicen como que si estuviéramos viendo una camarita, no es una camarita, no tomo fotos ni nada por el estilo. En este equipo ya se utiliza láser, ¿verdad? Un rayo láser, el cual rebota en esto que es un prisma, ¿ok? Entonces el láser sale del lente por acá, va al prisma y se devuelve a la estación.
y la estación guarda automáticamente ese dato y yo después posteriormente lo descargo a la computadora. Ya aquí con la estación total yo no tengo que medir, que apuntar datos, ella lo guarda todo en su memoria. Siempre, desde siempre hemos tenido esta personita que es el asistente, ¿verdad? El asistente que nos ayuda a colocar el bastón o el prisma en ciertos puntos en específico, ¿verdad? Que nosotros necesitamos medir. ¿Qué me devuelve este rayo láser que va y viene al prisma? Me devuelve la posición del punto que tiene este asistente. Entonces me va a decir a cuál ángulo y cuál distancia está o a cuál coordenada, en cuál coordenada está este punto en específico que estamos midiendo. ¿Ok? Y yo como ingeniero le pongo una coordenada de referencia a este punto al cual yo estoy midiendo en específico, en el cual yo me estacioné con el equipo de la estación total. Voy a borrar esto. Ok. Entonces, vean cómo pasamos de estos equipos que eran muchísimo más mecánicos a una cosa de estas. Ahora, ¿hay un avance a partir de la estación total? Sí, la estación robótica, que es esta que está a la derecha en el dibujito. Si ustedes ven esta estación robótica, lo que hace es, ya no necesita que haya una persona aquí, por ejemplo, viendo mediante el lente, sino que el topógrafo o la persona que está midiendo viene y se para con el prisma y hace las del asistente y el topógrafo a la vez, ¿verdad? Entonces ahora el asistente queda simplemente como para ayuda de meter los tacos al suelo, clavarlos con el mazo, si necesitamos alguna ayuda en otra cosa, pero ya no el asistente anda con el bastón por todo lado, sino que ahora el topógrafo mismo anda con el bastón y la estación robótica lo va siguiendo. Lo va siguiendo, sube o baja el lente, lo sigue para un lado o lo sigue para el otro, dependiendo de donde uno se mueva. Ella solita automáticamente lo va haciendo, por eso se le llama estación robótica. Eso sí, una estación robótica cuesta muchísimo dinero, ¿verdad? Entonces, no todo el mundo tiene esas estaciones robóticas y no para todo sirve. Si ustedes, no sé, si uno se desempeña por muchísimo tiempo o está en un proyecto muy grande que le permita comprar una estación robótica en términos de proyectos constructivos, ahí serviría hacer esa inversión tan grande. Pero normalmente la gente, la mayoría de personas lo que tiene es una estación total. Porque como les digo, con la estación total se resuelve casi todo, ¿verdad? Casi que todo lo podemos resolver, bueno, todo lo podemos resolver con la estación total y es más barata porque hay diferentes marcas, diferentes estilos, diferente todo, ¿verdad? No es tan cara como un producto como la estación robótica. El siguiente equipo topográfico son los niveles de precisión. Los niveles de precisión tienen de dos tipos. Hay uno que es un poquito más mecánico y hay uno más electrónico, ¿verdad? El mecánico es este que se ve de color amarillo al lado izquierdo y el electrónico es este que dice marca Leica a mano derecha, ¿ok? El mecánico es el que nosotros utilizamos en la universidad, en las prácticas presenciales. Ese también lo utiliza la gente, es decir, los ingenieros topógrafos en la generalidad. ¿Por qué? Porque el nivel de precisión es utilizado para trabajos muy específicos de altimetría. Es decir, cuando yo necesito tener ese valor de la coordenada en Z, es decir, de la elevación muy preciso. Si no lo necesito tan preciso, yo puedo utilizar estación total para medirlo, porque la estación total también me da ese valor. Sin embargo, si yo necesito ese valor preciso, yo utilizo el nivel de precisión. Como les digo, igual que la estación robótica, para comprar un nivel de precisión electrónico que cuesta bastante dinero,
tengo que tener un proyecto que lo utilice habitualmente, porque si no se convertiría solamente en un costo o en un gasto, ¿verdad? Entonces, mucha gente, si no tienen que utilizarlo como habitualmente, compra un nivel de precisión común y corriente y lo utiliza en el trabajo, ¿ok? Este nivel de precisión, yo mañana ya les voy a explicar muy detallado cómo sirven las nivelaciones, cómo se realizan la obtención de las elevaciones en el campo, porque vamos a hacer una práctica con nivel de precisión, entonces necesitan entender muy bien este tipo de datos. Sin embargo, vean que el nivel de precisión lo que va a tener es igual como el nivel de mano, que yo les expliqué antes, que tenía un circulito, 3 rayitas y 2 rayitas en el medio. Esas 3 rayitas nos van a permitir poder leer esto que tiene por acá, que va a estar un asistente sosteniendo. A esta regla, que se ve como una regla gigante, se le llama mira o estadia. Entonces nosotros vamos a medir, vamos a ver dónde caen esas rayitas sobre la mira o sobre la estadia y vamos a apuntar el dato. A partir de estos datos podemos obtener la elevación de un punto, ¿ok? Mediante cálculos. Como les digo, esto lo vamos a ver a partir de mañana. En el caso del nivel de precisión ya electrónico, el nivel de precisión simplemente lo colocamos, lo nivelamos y le apretamos un botoncito y él nos mide automáticamente el dato. ¿Ok? Entonces, en este nivel, simplemente ya nos olvidamos nosotros de hacer la lectura, etcétera. Él lo hace solito, ¿verdad? Con esa componente económica, pues bastante pronunciada, ¿verdad? Entre uno y otro equipo. El otro equipo que tenemos por aquí es el equipo GNSS, que es lo que comúnmente hemos escuchado como GPS, ¿verdad? GPS en sí es una constelación, no es el equipo. Correctamente se llama GNSS, pero si escuchan que a veces decimos ya por inercia, digamos GPS, aunque sepamos que lo correcto es GNSS es porque normalmente se le llama GPS, ¿verdad? Aunque lo correcto sea decirle GNSS, ¿ok? Esto lo vamos a ver como un tema aparte, toda la parte del GNSS, para que ustedes lo entiendan. Sin embargo, este tipo de equipos, bueno, ahorita hay un montón de marcas y un montón de estilos, un montón de costos y precios, ¿verdad? Este equipo tiene muchísimo tiempo de existir, muchísimo. Sin embargo, aquí a Costa Rica hasta ahorita está teniendo un boom, ¿verdad? Es un equipo muy preciso, es un equipo muy bueno y que permite alivianar la carga, por decirlo así, porque permite medir de una forma más rápida en el campo y poder ir a la oficina. Hay que tener un poquito más de análisis y más de procesamiento con estos equipos, pero a veces nosotros necesitamos aligerar ese tema de la adquisición de datos, porque la adquisición de datos tiene muchos costos, ¿verdad? Si nos vamos a algún lugar y medimos por 5 días, imagínense la comida, la gasolina, el transporte, el hospedaje del asistente y el ingeniero topógrafo, todo eso son costos, ¿verdad? Si aminoramos ese tiempo de adquisición de datos, entonces podemos irnos a trabajar ya a la oficina con mayor facilidad y con menos costos, ¿verdad? Eh, Esto no significa que la calidad del trabajo vaya a variar o algo por el estilo, ¿no? Simplemente es una metodología diferente de trabajar. Sin embargo, no todo se puede hacer con un equipo. Es decir, los equipos GNSS no son la pomada canaria, el dron no es la pomada canaria, la estación total sí es la pomada canaria porque usted puede hacer de todo con la estación total, pero, pero estos equipos lo que hacen es como alivianar estos tiempos, ¿verdad? O sea, bajar estos tiempos en campo, aunque se suben un poquito más en procesamiento en la oficina, pero como les digo, es menor el costo en la oficina y es menos el desgaste que uno tiene, ¿verdad? No es lo mismo que yo esté ahí bajo el sol, mediando y bajo el sol y lluvia y calor y frío y neblina, ¿verdad? A que esté en la oficina sentada procesando y analizando las cosas, ¿verdad?
Este equipo GNSS trabaja mediante satélites, ¿verdad? Que envían la señal y nos permiten saber las posiciones de los puntos. ¿Ok? Hay diferentes métodos de medición y hay diferentes formas de utilizarlo. Lo vamos a ver más a fondo en próximas clases. Los drones son el último equipo el penúltimo equipo de medición que les voy a enseñar, que vehículos aéreos no tripulados se les llama ya de manera profesionalmente. Con respecto a los drones, hay de diferentes tipos, esto también lo vamos a ver, ¿verdad? Hay de ala fija, que son los que se impulsan como este negro de arriba. Hay unos que son mixtos y hay otros que son multirotor, que tienen como estas hélices, ¿verdad? Y que ellos se despegan hacia arriba. Estos de ala fija despegan como un avión, por decirlo así, ¿verdad? Y este coge lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? Cuando hablamos de drones, a veces pensamos que es como igual a como comprar un dron recreativo, ¿verdad? Que ustedes pueden comprar drones de todos los precios del mundo, ¿verdad? Pero estos profesionales sí son bastante más caros, ¿verdad? Y también eh, se necesita tener una computadora buena. Permítame para poner a cargar la compu. Se necesita tener una computadora bastante buena para poder procesar de manera más rápida los datos, y se necesita también de un dron que sea profesional, porque no es cualquier dron el que sirve para utilizarlo en la topografía en específico, ¿verdad? No puedo agarrar un dron de uso recreativo y ponerlo a hacer un trabajo de uso profesional en topografía. No se puede. Entonces hay que comprar cierto dron en específico. ¿Ok? Aparte de esto, la tecnología de los drones va muy de lado con la tecnología del GNSS, y luego lo vamos a ver también en la parte de fotogrametría, que es una de las ramas de la topografía, ya más detalladito. Con los drones podemos obtener nubes de puntos y podemos obtener modelos de superficies, podemos obtener imágenes aéreas, ¿verdad? De estas nubes de puntos podemos sacar coordenadas, podemos sacar posiciones de ciertos puntos, elevaciones, etcétera, ¿verdad? Todo depende, la diferencia entre cada equipo está en para qué trabajo yo lo necesito usar, porque en unos trabajos me permiten utilizar ciertas tecnologías y otras. ¿Qué es lo que hacemos, por ejemplo? ¿Qué es lo que hago yo en mi quehacer profesional? Trato de unir todas las tecnologías. Entonces, utilizamos drones, utilizamos GNSS, utilizamos estación total, y cuando necesitemos, utilizar un nivel de precisión, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Por ejemplo, los drones, si necesitamos saber ciertas alturas, si el terreno está despejado o necesitamos obtener una imagen aérea, utilizamos el dron. Si hay mucho árbol, ya no sirve de mucho el dron, ¿verdad? Ahora, el GNSS, si son zonas despejadas, sin árboles, perfecto. Pero si es una zona muy boscosa, ya no nos va a servir tan bien, porque la calidad de los satélites se pierde. La estación total la sacamos ya para cosas más específicas, ¿verdad? Si tengo que medir las paredes, si tengo que medir dentro de una casa, si tengo que medir en zonas muy boscosas o montañosas, etcétera, también puedo utilizar la estación total. O si es algo muchísimo más preciso, ¿ok? No podemos medir con el GNSS, con el dron, vamos a tener que medir con la estación total. Entonces, por eso les digo que cada tecnología tiene lo suyo y ha venido para mejorar nuestra calidad de vida y la calidad del trabajo, ¿verdad? Pero se utilizan en las situaciones en las que se tienen que utilizar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces nos sirve utilizar los drones y a veces no. A veces nos sirve utilizar el GNSS, a veces no. A veces la estación total, a veces no.
y a veces nos sirve utilizar todos al mismo tiempo o todos a ratos. Entonces, es ahí donde nos facilitan la vida, ¿verdad? Y saber utilizar todos en conjunto es perfecto. Por último, podemos encontrar lo que es la tecnología LIDAR. Esta tecnología ya tiene un rato con nosotros. Es una tecnología que también emite pulsaciones láser, un haz de luz, ¿verdad? Que pega contra una superficie y se devuelve como lo mismo, más o menos, de la estación total, como el mismo principio, simplemente devuelve la posición o la ubicación de los puntos sobre la Tierra. Hay diferentes tipos de tecnología LIDAR. Hay lidares que se le pueden montar a un dron, entonces el dron va con ese lidar y va tirando pulsaciones al piso y con eso va haciendo un modelo tridimensional del suelo. Hay lidares como este que se observa aquí, que parece como una estación total grandísima. Eso es un lidar terrestre, un escáner terrestre, y él va tomando, haciendo barridos y tomando puntos, y al final lo que se obtiene es una nube de datos en 3D de todo lo que está alrededor. También existen lidares que pueden penetrar, bueno, con ecosondas, digamos, que pueden penetrar al fondo del mar, ahorita lo vamos a ver ese, y lidares que se pueden transportar en carros, entonces van como dando vueltas y van haciendo un barrido también de todo el entorno que se tiene mientras el carro se va moviendo, ¿ok? Entonces, vean que esta es una tecnología que es relativamente nueva. No ha logrado meterse al mercado tan a full porque es muy cara, ¿verdad? Y pues permite obtener muchos datos al mismo tiempo, lo cual es un beneficio y una parte negativa, porque a veces no necesitamos un montón de datos, sino necesitamos los datos específicos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la necesidad, es bueno o es un poco negativo. Estos serían entonces todos los equipos topográficos que sí existen ahorita a nivel de mercado, para que los tengan por ahí. Algunos los vemos más de pasadita porque después los vamos a ver más en detallado, pero para que conozcan todo lo que existe en el mercado actualmente. Pasando al punto número 4, ¿verdad? Que son los errores y las fuentes de error. Quiero que conozcan y que se pongan a pensar que realmente toda la parte de adquisición de datos, cuando nosotros vamos a medir en campo, en la premisa número 1 es que ninguna medida es exacta. ¿Por qué? Porque pueden afectar muchísimos factores en el momento en el que estamos midiendo, ¿verdad? Pueden afectar factores de las personas, factores del clima, factores, inclusive los errores asociados directamente a los equipos. Los equipos no es que vienen con cero de error, ¿verdad? Hay un equipo, los equipos vienen con un error asociado desde que los crean. Entonces, imagínense eso. Por eso es que ninguna medida se dice que es exacta, ¿verdad? Y se dice también que todas las medidas tienen errores. Se dice también que el valor verdadero de una medición nunca se conoce, ¿verdad? Y que por lo tanto el error exacto que se encuentra en cualquier medida siempre será desconocido. Eso es como una de las premisas principales que nosotros tomamos en cuenta y que todos deberíamos de tomar en cuenta cuando hacemos una medición. Hay una diferencia entre lo que son las fuentes de error y los tipos de error, ¿ok? Dentro de las fuentes de error existen las instrumentales, las personales y las naturales. Son 3 fuentes de error o causas de error, fuentes o causas, como quieran llamar. La primera es la instrumental. Dentro de la fuente instrumental es la fuente que traen, que es la que les mencionaba antes, que traen asociados los equipos, desde que los crean, ya tienen un error definido por el fabricante. Entonces, esos son los errores. O inclusive, cuando nosotros vamos utilizando los equipos a lo largo del tiempo,
los equipos se empiezan a descalibrar, si los movemos, si los transportamos mucho, se empiezan a descalibrar. Entonces, si están en esa descalibración, pueden haber errores instrumentales. O, por ejemplo, si yo los puse, si yo nivelé algo mal, eso es un error igual instrumental. Sin embargo, normalmente se trata de llevar, y lo más responsable es llevar los equipos a que los revisen cada cierto tiempo. Los errores personales son la fuente de error personal son las que cometemos nosotros como seres humanos. Cualquier cosa que nosotros digamos, ay, como decimos normalmente, me la peleé, ¿verdad? Apunté mal un dato, lo puse en otro lado, lo apunté mal, si era un 0,5, puse 0,005, me distraje con algo y me di mal, y el equipo no lo puse bien o lo que sea, ¿verdad? O por ejemplo, yo escucho mal y el asistente me dijo 1,3 y yo escuché 1,6, o vi mal porque tengo problemas de la vista, entonces era otro tipo de cosa, o más abajo o más arriba, y yo lo hice mal, ¿verdad? Esos tipos de errores son los errores personales. Los errores naturales son los errores, como lo dice su nombre, los errores de la naturaleza. Entonces, en estos errores se toman en cuenta, por ejemplo, cosas climáticas. Si los vientos están fuertísimos, porque hay veces que hay zonas en el país, por ejemplo, allá en la Cruz en verano, es un viento increíble, ¿verdad? Que puede evitar que la medición se haga correctamente. O, por ejemplo, en Guanacaste, cuando hay calores terribles en verano, puede producir que se hagan, por ejemplo, como cuando vemos los espejismos, así más o menos cuando medimos, entonces puede producir que veamos mal a través del lente. eh, y algunas otras influencias por ahí, por ejemplo, la neblina o lluvia muy fuerte, ¿verdad? Eso nos puede causar ciertas fuentes de error. Los tipos de errores, aquí están viendo la presentación, ¿verdad? En esta parte. Sí, pero Sí. Dentro de los tipos de errores están los sistemáticos y los accidentales. Entonces, dentro de los accidentales pueden estar, por ejemplo, errores personales y naturales, ¿verdad? Son errores que no nos damos cuenta muchas veces ni siquiera que pasan, ¿verdad? Y que no los podemos corregir porque no sabemos en qué momento están. Pero los errores sistemáticos sí los podemos corregir. Dentro de los errores sistemáticos están los errores instrumentales. Entonces, sistemáticos, adentro están los instrumentales, y los accidentales están los naturales y los personales. ¿Ok? Sistemáticos los podemos corregir porque sabemos de dónde proviene ese error. Es decir, si está descalibrado el equipo, lo mando a calibrar, ¿verdad? Por ejemplo. En cambio, los accidentales, si yo no veo bien, yo ni me doy cuenta que yo no veo bien, entonces yo puedo leer 1,3 y era 1,6 y ya me equivoqué y ni siquiera supe. Cuando llegué a la casa digo, me equivoqué, ¿por qué me equivoqué? ¿En qué me equivoqué? Y no logro saber en qué me equivoqué. ¿Ok? Entonces, esos son los tipos de error sistemáticos o accidentales. ¿Ok? El siguiente tema que tenemos por acá es la definición de escalas. Yo sé que ustedes están ya en la carrera un poco, pues como sensibilizados ante este tipo de definiciones, como son las escalas, pero lo vamos a ver por acá. Recuerden que las escalas nos permiten saber cuál es la relación que hay entre un dibujo o algo representado en un papel o en una computadora con respecto a un valor real, ¿verdad? Nosotros no podríamos, por ejemplo, en la topografía, que
que hacemos cosas tan grandes como medir una propiedad inmensa, o en la ingeniería civil, que es hacer un mall, por ejemplo, si no tenemos escalas, que es una relación entre valores en realidad y valores en el dibujo, ¿cómo podríamos plasmarlo en un dibujo, verdad? Tendríamos que tener un papel enorme o una computadora en la que el dibujo vaya a ser enorme y cuando lo ploteemos, igual el papel, aunque sea virtual, sea enorme, enorme, ¿verdad? Para poder ver las cosas. Para eso se crea esta relación de la escala, ¿verdad? En la izquierda vamos a encontrar el valor en el dibujo y en la derecha vamos a encontrar el valor real. Entonces, hay diferentes tipos de escala. La escala natural, que es la escala 1:1, es decir, en la realidad mide lo mismo que en el dibujo. La escala de reducción, que esa escala es la que utilizamos normalmente, ¿verdad? Lo de la realidad es muchísimo más grande que lo que ponemos en el dibujo. En el dibujo reducimos lo que hay en la realidad para que pueda ser representado en un tamaño usable. Y la escala de ampliación, que nosotros muchas veces no conocemos ni prestamos atención que existe, porque nosotros hacemos cosas, como les digo, a escala grande, pero hay personas que diseñan, por ejemplo, piezas, piezas de computadoras, piezas de carros, piezas de cualquier cosa, que son muy pequeñas, ¿verdad? Entonces, las piezas en la realidad son más pequeñas de lo que se representan en el papel. Y para eso utilizan escalas de ampliación. En esta parte de escalas, anteriormente nosotros utilizábamos mucho los escalímetros, ¿verdad? Y los cálculos en sí para poder escalar cosas. Sin embargo, actualmente, como utilizamos ya sea programas de sistemas de información geográfico, programas como CivilCAD o AutoCAD, ya lo hacemos de forma digital, ¿verdad? Entonces, hay comandos que me ayudan a utilizar las escalas, ¿verdad? Para poder plasmar mi dibujo en un papel. ¿Ustedes ya han tenido alguna experiencia, no sé si en algún dibujo que hayan llevado acerca con CivilCAD o AutoCAD? Con AutoCAD, sí, profe, en el curso pasado, bueno, curso de diseño ahí, tuvimos sí, que usar AutoCAD y entregar un proyecto, y así. Ok, y tuvieron relación con escalas, o sea, Es, utilizaron escalas. sí, Sí, bueno, perfecto. Nosotros vamos a ver este programa CivilCAD, que es un programa, es como AutoCAD, ¿verdad? Ustedes utilizan exactamente los mismos comandos, nada más que se agregan nuevas funcionalidades, ¿verdad? Es como un énfasis del AutoCAD, por así decirlo. Entonces es como un AutoCAD mejorado hacia el punto de vista de cosas que hacemos en la topografía, como, bueno, puede ser del diseño de calles, diseño de superficies, diseño de perfiles, de secciones transversales y un montón de otras funcionalidades más que se le agregan al AutoCAD. Pero como por dicha ya vieron el AutoCAD, ya saben como lo principal y más o menos el entorno se ve casi que igual, ¿verdad? Nada más se le agregan más botones y más funcionalidades, pero el entorno básico es el mismo entorno de AutoCAD. Entonces, dentro del CivilCAD, ustedes también pueden utilizar toda esta parte de las escalas, ¿verdad? Como la vieron posteriormente, perdón, anteriormente en el AutoCAD. En el tema de las escalas, yo les hago un hincapié que es que tengan muchísimo cuidado, sean como muy cautelosos a la hora de utilizar o de escalar algo, porque a veces lo vemos como un número, simplemente, lo escalo para hacerlo más pequeño y le pongo cualquier escala ahí, ¿verdad? Y no, a veces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Yo vi en un proyecto, en un momento vi un dedazo que sucedió, que fue que lo vi 2 veces, ¿verdad? El dedazo de las escalas, que es un dedazo que cuesta muy caro, ¿verdad? Eh, un topógrafo, les voy a contar una de esas, un topógrafo fue y hizo
las curvas de nivel, midió todo un terreno, las elevaciones de un terreno y lo representó y lo puso en una lámina. A esa representación le puso una escala y a esa escala estaba incorrecta. Entonces, cuando tratamos de pasar lo que teníamos en el papel, en esa escala, a la realidad, no se podía, porque no había concordancia entre la escala que había puesto ahí con lo que en realidad existía. ¿Qué pasó? Se les pasó esta información a los arquitectos, posteriormente a los ingenieros, todos diseñaron con una medida que decía ahí en la escala, todos diseñaron ahí, y cuando entramos a ver posteriormente el trabajo, se dieron cuenta que esa escala estaba mal y lo que ellos habían diseñado no cabía. Entonces imagínense el desorden que se armó ahí y obviamente hubo demasiado desconcierto, ¿verdad? Porque ya no cabían las cosas, los diseños no calzaban, ya habían gastado tiempo, habían gastado dinero en hacer un diseño que no servía. Entonces se armó todo un problema ahí, ¿verdad? El topógrafo ya no siguió, etcétera, y inclusive hubo que hacer de nuevo la topografía desde cero, tuvieron que volver a pagarla para poder hacer el proyecto correctamente, ¿verdad? Entonces, vean como algo tan, podríamos decir, que tan sencillo como es una escala, puede repercutir de manera muy negativa dentro de un proyecto. Entonces, muchísimo cuidado, les cuento estos chiles para que no les pasen a ustedes. Muchísimo cuidado a la hora de si tienen que escalar alguna lámina o así, o si tienen que revisar también el escalado de una lámina para que no les pase alguno de estas situaciones, que vean que conlleva atrasos en cuanto a tiempo y conlleva, bueno, inclusive le quita el trabajo a gente si se equivocan de esa manera, le quitan toda esa calidad que ustedes estaban dando, ¿verdad? Y obviamente el tema de los costos, importantísimo, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con el tema de las escalas. Los últimos dos temas que vamos a ver es el tema de batimetría y el tema de hidrometría. Estas dos partes que son como una rama de la topografía, son muy específicas y no todo el mundo las hace, ¿verdad? ¿Por qué? Las batimetrías se necesita un equipo muy especializado y un conocimiento muy especializado para realizarlas, por lo menos la adquisición de los datos. Ya después el análisis y el procesamiento de los datos no es tan complicado y ya sí lo puede hacer cualquier profesional, pero la toma de los datos sí se tiene que contratar específicamente a ciertas personas. Eso no significa que si me contrata a mí yo no puedo contactar a otra persona y contactar a ese colega y que nos ayude, y etcétera. Y yo inclusive ir y gestionar todo yo para poder hacerlo, ¿verdad? Pero sí quiero mencionarles que son ramas que son bastante específicas, ¿verdad? Que no todo el mundo las hace. Estas dos ramas tienen que ver con el agua, ¿verdad? Las dos, eso es el parecido que tiene. En la batimetría se utiliza, como les digo, una sonda, digamos, un radar, un sonar más bien, un sonar que permite por medio de un monohaz o por medio de un multihaz, que es una sola pulsación o varias pulsaciones, medir el fondo de ya sea la profundidad de un mar o de lagunas o de ríos, ¿verdad? Eh, Puede medirse desde diferentes aparatos, por eso les decía que con un radar o con un lidar o con una ecosonda, ¿verdad? O sea, puede medirse desde diferentes técnicas. Sin embargo, lo que mide son las profundidades del mar, las lagunas y los ríos, ¿verdad?
Cuando nosotros, mañana que vamos a ver la parte de la nivelación y del uso del nivel de precisión, van a ver que es lo mismo hacer una altimetría, es decir, hacer un levantamiento topográfico en donde medimos las elevaciones del terreno aquí sobre la tierra, que lo mismo que hace la batimetría, que es medir las elevaciones, pero debajo del mar, por ejemplo, ¿verdad? Estas elevaciones se pueden representar por medio ya sea de una superficie, como lo ven aquí, en diferentes colores, o por medio de líneas como curvas de nivel, ¿verdad? Entonces, la persona que va haciendo la batimetría va, por ejemplo, con el ecosonar en un botecito y van pasando por la parte que quieren medir. Y entonces el sonar va eh, midiendo todas estas profundidades del mar. Y por último se hace una superficie como esta, ¿verdad? Entonces ya se puede saber cómo es el lecho, el lecho marino, ¿verdad? Con esto no solamente podemos obtener información de profundidad, también podemos obtener información como de estructura y morfología del suelo en el lecho marino. Entonces, por ahí para que lo sepan. Muchas veces la batimetría, o sea, alguien puede decir, bueno, pero ¿para qué utilizamos la batimetría? Lo mismo por lo cual hacemos levantamientos topográficos en la superficie, para saber cómo es el lecho marino. Es decir, es como un uso esencial o una pieza clave, ¿verdad? Para iniciar un proyecto que tenga que ver con una obra marítima, ¿verdad? Por ejemplo, ahora de APM Terminas o de las marinas, allá en Pez Vela, en Flamingo, en Golfito, ¿verdad? En todos estos proyectos enormes, porque son proyectos de muy grande calibre, ¿verdad? Eh, se inició y se tuvo que haber diseñado lo que es la batimetría para poderlo hacer, ¿verdad? Para realizar el diseño, para la construcción posterior de cierta infraestructura encima del mar. De igual forma se puede utilizar la batimetría para estabilización de playas o de instalaciones de hoteles, ¿verdad? Que también vayan a hacer. Y también para la administración, por supuesto, de los recursos naturales. Por último, está el tema de lo que es la hidrometría. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la hidrometría, es la disciplina que se encarga de medir, registrar, calcular y analizar volúmenes de agua, caudales, ¿verdad? Que circulan en una sección de un río. Es decir, no medimos todo el río a lo largo de la cuenca, ¿verdad? Sino que simplemente escogemos las secciones específicas en las cuales deseamos medir, por ejemplo, la velocidad, vean que aquí dicen una unidad de tiempo, ¿verdad? La velocidad y el caudal que se tiene en esa sección transversal específica. De igual forma, muchas veces se solicita, bueno, casi que siempre se solicita el levantamiento topográfico de esa sección, ¿verdad? Cómo es la forma, entonces se mide con algunos de los equipos que vimos anteriormente, ¿verdad? No solamente se mide con esto, que este equipillo que ustedes ven aquí, ese equipillo se llama como molinete, ¿verdad? Entonces ese molinete lo que es como un palito, por así decirlo, con una hélice y unas copas al final. La hélice rota y la velocidad en la que rotas esas hélices está muy relacionada con lo que es la velocidad del agua. Entonces, son también equipos muy específicos que no todo el mundo tiene, ¿verdad? Pero que se utilizan en cuanto a la hidrometría. ¿Para qué podemos o cuáles son las finalidades o los usos de la hidrometría? Podemos utilizarlos, por ejemplo, para pronósticos de disponibilidad de agua, para cuando van a hacer, por ejemplo, un modelado de una cuenca, ¿verdad? O un modelado de una sección del río específico, en donde van a poner un puente, ¿verdad? Para monitorear, por ejemplo, una distribución de agua en sistemas de riego, para sistemas, por ejemplo, cuando vayan a crear una hidroeléctrica, etc. Entonces, para ese tipo de cosas utilizamos la hidrometría. Ahora, yo les voy a ir enseñando a lo largo del curso
algunos de los entregables o algunas de las cosas que ustedes pueden solicitar a un profesional para que ustedes vean lo que se ve. Porque, como les decía cuando iniciamos, a veces creemos que solamente podemos pedir A y B y cuando nos damos cuenta podemos pedir B, C y D y F, ¿verdad? Y eso nos puede ayudar a ustedes mucho como profesionales, porque para eso estamos, ¿verdad? Yo le solicito a un ingeniero civil tal y tal cosa y el ingeniero civil me solicita a mí tal y tal otra, y entonces ahí es donde hacemos esas redes, ¿verdad? Para poder llevar a cabo un proyecto de forma integral. ¿Qué servicios podríamos solicitar? Yo aquí les enumeré algunos, sin embargo, bueno, hay un montón más que podemos solicitar, ¿verdad? Pero estos son algunos de los más generales que podemos encontrar en el mercado. Análisis de información geoespacial, es decir, adquirimos la información en el campo y lo llevamos a una base de datos geolocalizada. Es decir, sabemos dónde está ubicada en el espacio y se lo podemos transmitir a ustedes de una forma súper organizada, fácil de consultar, una base de datos, no solamente datos numéricos y literales, sino también datos gráficos, ¿verdad? Cálculos, por ejemplo, de volúmenes de tierra, cuando van a hacer nuevas infraestructuras, entonces se necesita saber la forma del terreno y cuánto terreno yo puedo cortar o rellenar en cierto proyecto, todo eso lo hacemos nosotros. Curvas de nivel, que es cuando necesitamos saber cuáles son las elevaciones que hay en el campo y presentarles en un dibujo. Construcción, en la parte de construcción, bueno, se da mucho los diseños puede ser un master plan o un diseño de cómo cortar el terreno, de cuánto volumen sacar, etcétera. Y también el replanteo y el levantamiento de campo, obviamente, ¿qué hay primero para saber qué podemos hacer? Y después marcar de la computadora a la realidad. Eso es un replanteo, pasar de lo que tenemos unos datos en la computadora a marcarlo en la realidad. Entonces, pues los replanteos también están mucho en la parte del sector de construcción. Inclusive el diseño de tuberías también se puede realizar y después marcar en el campo con respecto a las elevaciones que se midieron. Inspección de obra, una vez que se terminan las obras, ir y hacer un levantamiento topográfico de lo que está construido. ¿Por qué? Porque debería de ser que lo que diseñamos se construya igual y entonces lo que termina tiene que ser igual a los diseños. Sin embargo, en Costa Rica, pues eso es casi como un ideal, ¿verdad? Pero una utopía, ¿verdad? Porque se construyen muchas cosas diferentes al diseño inicial e inclusive cosas que no debería pasar, pero el diseño cambia a cada rato. Entonces, la inspección de obra y el levantamiento as-built, que es como fue construido, es uno también de los servicios que pueden solicitar. También levantamientos arquitectónicos, si necesitan hacer remodelaciones de casas, etcétera, también se puede hacer un levantamiento de toda la estructura y modelarlo en 3D. Medición de linderos y desarrollo en temas de catastrales, esto es la parte de planos de catastro, mensura, registro nacional, etcétera, ¿verdad? Replanteo y diseño de vías. El diseño y replanteo de vías como las que están construyendo ahora Guanacaste, como vías pequeñas cantonales, etc. Diseño de urbanizaciones, también podemos realizarlo. Ordenamiento territorial, que es cuando se hacen planes reguladores, es decir, un documento que me delimita mi ciudad o mi cantón y me dice qué zonas puedo utilizar para ciertas cosas, qué otras zonas no, todo eso lo podemos hacer. Avalúos, también podemos desarrollar avalúos, ¿verdad? Tanto de estructuras móviles como de estructuras fijas. Diseños de master plan, por ejemplo, a veces como conocemos tanto de la forma del terreno, la mayoría de gente, bueno, ya se está dando cuenta que
cortar mucho o rellenar mucho no es la solución, sino que tal vez tratar de jugar con la forma que tiene el terreno es lo más valioso. Entonces, como conocemos también el terreno, el diseño de un master plan, pues va perfecto, ¿verdad? Podemos hacer un diseño de master plan para hoteles, diseño, por ejemplo, ya hemos participado en varios hoteles nosotros y es súper bien y es un trabajo muy bonito y la verdad podemos darles muchísimos insumos para que después ya puedan, por ejemplo, ustedes como ingenieros civiles tramitar todos los diseños que ustedes realicen de las infraestructuras. Adquisición de propiedades. Muchas veces aquí en Costa Rica vamos, compramos vemos un lote, está ensacatado, está plano y se ve bonito. Está ubicado en una zona que nos gusta. Lo compramos y ya nos vamos para la casa. Y venimos bien contentos a hacer una casa ahí y nos damos cuenta que el lote no sirve para nada. ¿Por qué? Porque tal vez estaba ubicado en una zona de protección ambiental, porque tal vez tenía un aviso ahí a nivel de instituciones del Estado, del Registro Nacional, porque tal vez tenía unos enredos por ahí o tiene peligros a nivel, no sé, de suelos o eh, o a nivel inclusive legal. Entonces, nosotros podemos generar todo un informe súper integral y podemos ayudarles a ver qué cosas tienen su propiedad y qué cosas no tienen. Entonces, cuando adquirimos propiedades, podemos estar seguros de que vamos a poder hacer lo que queramos en esa propiedad. En el caso de nosotros costarricenses, nos cuesta mucho eso, ¿verdad? La prevención, hacerlo antes de, porque creemos que eso es un gasto y no algo que nos va a ayudar en el futuro, ¿verdad? En el caso de gente que viene, los extranjeros piensan un poquito más las cosas acerca de eso, es una cosa que hemos notado en el mercado. No quiere decir que compren y que siempre hagan estos planes de adquisición de propiedades, no. Mucha gente siempre llama cuando ya está el problema y no cuando tenían que hacerlo, pero es una práctica que realmente nosotros aquí en el país deberíamos de implementar más, que es este programa de adquisición de propiedades. Y por último, la parte de gestión ambiental, saber dónde están ubicadas las fuentes de agua, si hay fuentes de agua, perdón, dentro de mi propiedad, si hay, si necesito tener retiros constructivos, etcétera. Esto está dentro de la gestión ambiental, inclusive para hacer, por ejemplo, la parte de Setena, los archivos shapefile, generar dónde va a quedar ubicado la nueva infraestructura, para subirlo en el D1 de Setena o en cualquier otra documentación que tengan que poner. Ahí también estamos nosotros gestionando. Entonces vean que con esto que les mencioné en unos minutitos, es una gama de servicios que tal vez, no sé si ustedes conocían o no, ¿verdad? Pero que yo les voy a ir comentando a lo largo del curso, como les digo, para que ustedes observen qué sirve, qué necesitan y qué pueden solicitar cuando ustedes ya tengan ese tipo de necesidades a nivel profesional. Bueno, siento que ya llegamos al final de la clase y ya les hablé un montón, ¿verdad? Entonces, ¿tienen alguna consulta o algún comentario que quieren hacer con lo que hemos visto? Sí, pues. No, que fue un poco, bueno, como por encima, pero sobre todo, digamos. Sí. También con un punto que parece que nos vamos a pasar de carrera, la verdad. Sí, Pero no, o sea, son cosas que se necesitan saber porque di, todos somos ingenieros y todos vamos a estar siempre entre nosotros, digamos. Entonces, si yo desconozco, soy ignorante de algo que mis compañeros saben, son cosas que tocan a ellos, tal vez me va a costar más a mí
llevar mi trabajo, pero sí, no sé muy Exacto. todo. Muchas gracias por el aporte. La cuestión es que con el curso no quiere decir que ustedes vayan a salir siendo topógrafos, ¿verdad? Porque es solo un curso de unos mesecitos. Como dice el compañero, vemos todo como por encima, pero de todo. Y eso es exactamente lo que se ve en este curso, para que vean todas las ramas y todo lo que ustedes pueden solicitar, todo lo que hacemos nosotros, para que después no se hagan bolas cuando están trabajando y digan, pero ahora, ¿cómo hago esto? No, y nada más. Le tocan el hombro al compañero y que el compañero o la compañera se encargue de estas cosas porque ustedes ya saben que esa persona lo puede hacer. Como les digo, no van a salir de aquí siendo ingenieros topógrafos, ¿verdad? Porque nada que ver, pero sí, por lo menos conociendo lo esencial que es ciertas cosas de nuestro trabajo, ¿verdad? Y qué pueden solicitar, qué no pueden solicitar y qué podemos hacer también nosotros para que ustedes conozcan un poquito más de lo que nos pueden pedir, ¿verdad? Con esto estaríamos terminando el día de hoy. Ya nos veríamos mañana de nuevo a las 8. Eh, Ahí está el enlace de Zoom para que puedan entrar a la clase. Eh, las clases van a ser más o menos así. Algunas partes yo tengo que hablarles un poquito más, ¿verdad? Para darles definiciones y algunas otras vamos a tener más práctica. Entonces, vamos a estar ahí vagando entre una parte y otra, pero generalmente vamos a estar así en Zoom y las poquitas clases que tenemos a nivel presencial, y todo se los voy a estar subiendo en Mediación Virtual. Si tienen alguna otra consulta que les salga ahí en la casa, se ponen a pensar en algo y tienen dudas, entonces con muchísimo gusto siempre está abierto mi correo para lo que ustedes necesiten y siempre se los digo, no solamente para este curso, sino si necesitan alguna otra cosa después, con muchísimo gusto también estoy por acá. Entonces, si no tienen más dudas o comentarios, les agradezco habernos visto el día de hoy, bueno, habernos escuchado el día de hoy y nos estaríamos viendo el día de mañana.